Buenas noches y bienvenidos al episodio número 119 de su programa de misterio, Cruda Realidad. Hoy ya tenemos un tema un poco, diríamos histórico o prehistórico, acerca de los protohumanos. Un tema que salió la semana pasada y yo no tenía ni la menor idea de lo que se trataba, aunque ya más o menos veía que eran temas de primates y algunas cosas que sabía y otras cosas que no sabía absolutamente nada. Y hay una revelación sobre este Homo floresiensis que no lo conocía para nada que había existido. Entonces vamos sin más preámbulos al tema, ¿no? Entonces acá estamos. Los protohumanos, ¿no? Un momentito que voy a comenzar a grabar también. Me salió acá cuando yo quería que fuera acá. Muy bien. Tic, tic. Los protohumanos son una categoría que engloba a los ancestros más primitivos de los seres humanos, los Homo sapiens sapiens. Estos homínidos vivieron antes del desarrollo de características físicas y culturales distintivas de nosotros, de los Homo sapiens. Y vamos a comenzar con un resumen de algunos grupos de protohumanos más relevantes en el video a continuación, para después irnos metiendo poco a poco de cada protohumano, cómo vivió, dónde vivió, ¿no? Y las evidencias arqueológicas en donde se han encontrado esto, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de protohumanos, el común denominador es que todos eran bípedos, ¿ok? No hay ninguno que andaba, si bien algunos con nudillos, sí, pero no hay ni uno que caminaba en cuatro patas, no se parece. Y ahí vamos a ver el árbol, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo el árbol de todo esto. Bueno, hoy día no sé por qué estoy cortado, porque en la mañana hay un momentito, periquito, a ver. Ahí sí se ve mejor. Podría estar acá. Entonces, acá está. Muy bien. Y ahora me puse muy ancho, caramba. Listo, vamos. Entonces, vamos con el primer video. Comencemos este fascinante recorrido por nuestros antepasados primates. Australopithecus afarensis, que vivió hace aproximadamente 3.9 a 2.9 millones de años, fue una especie de homínido que dejó un legado significativo en la historia de la evolución humana. A diferencia de nuestros antepasados más primitivos, estos primates eran bípedos de manera habitual, lo que significa que caminaban erguidos sobre dos patas en lugar de cuatro. Esta adaptación a la bipedalidad fue un desarrollo crucial, ya que liberó las manos para realizar otras tareas, como transportar alimentos y herramientas. El nombre Lucy se ha convertido en sinónimo de Australopithecus afarensis debido al famoso fósil de Lucy encontrado en Etiopía en 1974. Este fósil, que consiste en un esqueleto parcialmente completo, proporcionó una visión inigualable de la anatomía de estos primates. A través del análisis de sus huesos y dientes, los científicos pudieron determinar cómo vivían, qué comían y cómo se movían. Aunque sus cerebros eran relativamente pequeños en comparación con los humanos modernos, Australopithecus afarensis mostraba signos de adaptación al entorno. Su dentición sugería que tenían una dieta omnívora que incluía frutas, hojas y posiblemente carne. Además, su capacidad para caminar erguidos les permitía desplazarse eficientemente en la sabana africana. El descubrimiento de Lucy y otros especímenes de Australopithecus afarensis ha proporcionado evidencia crucial de la transición de nuestros antepasados primates hacia una forma de vida más parecida a la humana. La adaptación a la bipedalidad y la exploración de diferentes fuentes de alimentos fueron pasos esenciales en el camino hacia la evolución de la especie humana. Estos primates marcaron el comienzo de un viaje evolutivo que eventualmente nos llevaría a convertirnos en seres humanos modernos. Homo habilis vivió hace aproximadamente 2.4 a 1.4 millones de años y es un importante eslabón en la cadena de la evolución humana.
El término Homo habilis se traduce como hombre hábil en latín, reflejando la capacidad de esta especie para crear y utilizar herramientas de piedra, lo que la distingue de sus antecesores. Una de las características más destacadas de Homo habilis es su cerebro relativamente más grande en comparación con los australopitecos. Aunque su capacidad cerebral aún era significativamente menor que la de los humanos modernos, esta expansión marcó un paso importante hacia la evolución de la inteligencia. Su capacidad para fabricar y utilizar herramientas de piedra le permitió acceder a nuevas fuentes de alimentos y recursos. Las herramientas de piedra, conocidas como oldubayenses debido a su descubrimiento en el desfiladero Ouldewa en Tanzania, sugieren una habilidad para cortar carne y procesar alimentos de manera más eficiente. Esto probablemente condujo a cambios en la dieta de Homo habilis, incluyendo una mayor ingesta de carne, lo que proporcionó una fuente adicional de energía y nutrientes esenciales para el crecimiento cerebral. Además de sus habilidades tecnológicas, Homo habilis también mostraba adaptaciones anatómicas, como dientes más pequeños y manos más hábiles para manipular objetos. Estas características reflejaban su estilo de vida cada vez más orientado a la manipulación y el procesamiento de alimentos. Homo habilis representa un paso importante en la evolución humana, ya que marcó el comienzo de una era en la que la inteligencia y la tecnología se convirtieron en factores clave para la supervivencia y la prosperidad de nuestros ancestros. Su capacidad para innovar y adaptarse a entornos cambiantes fue esencial para el éxito continuo de nuestra línea evolutiva. Homo erectus, que vivió hace aproximadamente 1.9 millones a 143.000 años, es uno de los primates más notables en la historia de la evolución humana. Estos seres se distinguieron por varias características y logros que los hicieron destacar en la línea evolutiva. Una de las hazañas más destacadas de Homo erectus fue la expansión geográfica. A diferencia de sus predecesores, Homo erectus no se limitó a África, sino que se aventuró más allá de este continente, colonizando Asia y Europa. Esta migración marcó un hito en la historia de nuestra especie y demostró la capacidad de adaptación de Homo erectus a diferentes entornos. Otro logro importante de Homo erectus fue el control del fuego. Esta habilidad cambió fundamentalmente la forma en que vivían y se relacionaban con su entorno. El fuego les proporcionaba calor, luz y seguridad contra depredadores por la noche, pero lo más crucial era que permitía cocinar alimentos. La cocción de alimentos hizo que los nutrientes fueran más accesibles y digeribles, liberando tiempo y energía para otras actividades, como la caza, la recolección y la creación de herramientas. Homo erectus también fabricaba herramientas avanzadas de piedra conocidas como bifaces. Estas herramientas eran más eficientes y versátiles que las utilizadas por sus antecesores, lo que les permitió realizar una variedad de tareas, desde cortar carne hasta trabajar la madera. La tecnología lítica se volvió más sofisticada bajo la influencia de Homo erectus. La combinación de la migración, el control del fuego y el desarrollo de herramientas avanzadas de piedra marcó un periodo de cambio significativo en la historia de la evolución humana. Homo erectus no solo sobrevivió en una variedad de entornos, sino que también dejó un legado duradero en nuestra especie. Sus innovaciones tecnológicas y su capacidad para adaptarse a diversas circunstancias sentaron las bases para el éxito futuro de los seres humanos. Y con esto, concluimos nuestro viaje a través de la evolución humana y la fascinante historia de estos tres primates clave. Bueno, son, como ha dicho el primer video, solo tres primates claves. Pero antes de continuar queremos distinguir que este viaje de separación entre los simios y los homínidos comenzó hace 7 millones de años. Hace 7 millones de años éramos solamente simios. Algo pasó que comenzó a construirse la rama de los homínidos. No vamos a poder especular en eso porque nadie estaba presente. Lo que vamos a ir ahora sí en adelante, vamos a ver desde los más antiguos hasta nosotros. Primero, he aquí uno que no conocía, el Ardipithecus. Vivió entre 5 y 8.4 millones de, entre 5.8 y 4.4 millones de años. O sea, reciencito de separados de simio. El lugar específicamente es
Etiopía, en África, y las evidencias arqueológicas son los fósiles del Ardipithecus ramidis, ese es el verdadero nombre, que proporcionan información sobre la forma de en los primeros bipedalismo de su forma más primitiva. En estos de acá sí ponían todavía los nudillos, se le nota porque han sido encontrados unos huesos de los dedos, y cuando el animal apoya, los dedos son más gruesos para soportar el peso. Entonces el ancestro más antiguo es de 5.8 millones de años. Ahora sí pasamos a uno ya más conocido, es el Australopithecus, que vivió hace 4.2 millones de años a 4 millones de años, hasta 3.2 millones de años. El lugar es África Oriental y Meridional, y las evidencias arqueológicas son varias, fósiles de varias especies, como el Australopithecus afarensis, la famosa Lucy, indicando ya un bipedalismo más avanzado. Ya estos ya no caminaban con los nudillos. Lucy se ha hecho una reconstrucción de su cráneo y al parecer murió porque se la comió un diente de sable. La fractura que tiene en el cráneo indica una perforación de un diente de sable de este felino que existió en esos tiempos. Y gracias a que murió y fue rápidamente sepultada por una especie de aluvión que hubo, quedó preservado estos huesos con esta antigüedad tan gigantesca de 4.2 millones de años. Y gracias a esta cantidad de huesos que se ha podido reconstruir todo esto. Seguimos con el Paranthropus. Paranthropus vivió entre 2.7 a 1.2 millones de años atrás. También es África Oriental y Meridional. La característica de estos homínidos es que por primera vez se han encontrado esqueletos juntos, lo cual significa que comenzábamos a reunirnos en sociedad. En el caso de Lucy, estos serán completamente individuos, separados de un grupo. Entonces, las evidencias arqueológicas de esta especie, como los Paranthropus bossei, es el verdadero, conocido por su robustez y dieta especializadas, revela adaptaciones específicas del entorno, el uso de herramientas y la constitución de las primeras sociedades primitivas, efectivamente para proteger a las crías. Ya se ve una ligera empatía hacia la misma especie. Pasamos al que diríamos marca ya un verdadero derrotero hacia lo que es el Homo sapiens, que es el famoso Homo habilis, que vivió de hace 2.8 millones a 1.5 millones de años atrás. Este primate abarcó casi la totalidad de África. Han sido encontrados desde África del Sur, África del Norte, hasta el Medio Oriente. Entonces, la evidencia arqueológica, las primeras construcciones de herramientas de piedra y el nacimiento de la tecnología para hacerlas, ¿no? Lo que sugiere habilidades cognitivas más avanzadas y el inicio de la fabricación de herramientas, y probablemente el tema del inicio de los primeros lenguajes onomatopeicos, ¿no? Entonces, la capacidad es 0.8 centímetros cúbicos, la del 0.62 el Australopithecus, no tengo la de Paranthropus. Ya el uso de estas herramientas o el traslado indicó alguna clase de didáctica hacia la generación siguiente para construir las primeras armas primitivas, y lo cual demandó quizás una compleja aparato de cognición para poder desarrollar esto, y eso contribuyó a la expansión del cerebro, iniciando ya pues toda la curva hacia el Homo sapiens sapiens. El siguiente es el Homo erectus. Ya acá tenemos
a homínidos completamente de pie, esa es su característica, que vivieron de 1.9 millones a hace 140.000 años, o sea, se codearon con los Neandertal, ¿no? Abarcó todo África y parte de Euroasia, lo cual significa que viajaban en comunidades largas distancias. Las evidencias arqueológicas son fósiles y herramientas elaboradas como el Homo erectus, y fue el primero en emigrar fuera de África, ¿no? Continuamos con el Homo neanderthalensis, ese es el nombre científico de los Neandertal, ¿no? Que vivieron hace 400.000 a 40.000 años atrás. Lugar, África completa, Europa y partes de Asia. Las evidencias arqueológicas, características físicas, distintivas, es que se hablan de los primeros entierros rituales. Acá ya estamos hablando de una sociedad que sí se está fijando en ya la ideología y el uso de herramientas sofisticadas. Por supuesto que coexistieron como el Homo sapiens durante un tiempo. Era nuestra competencia. ¿Qué pasó? Estaban mucho más preparados para la era del hielo, ¿no? Eran más fuertes, un poco más bajos, altura promedio 1.6 metros, y eran más robustos. Sus huesos indican que eran muy duros y tenían la propiedad, algo que el Homo sapiens no ha heredado, de que a pesar de tener fracturas horrorosas, estas sanaban rápidamente, lo cual significa que eran confrontacionistas directos, se enfrentaban a mamuts de forma directa con sus lanzas, pero eran lanzas que iban ellos y las clavaban, y eso significaba que a veces te funcionaba y si te agarraba el animal te rompía todos los huesos, pero tenían esa habilidad de sanar rápidamente. Probablemente si existieran ahora serían los ganadores de todas las competencias olímpicas, ¿no? Entonces, y acá hay una novedad, algo que no sabía que existía, y se trata del Homo floresiensis, así se dice, Homo floresiensis. Y eso es increíble lo que ha sido este descubrimiento, que lo han desarrollado unos científicos en el 2016, ¿no? Se estima que vivieron aproximadamente hace 100.000 a 60.000 años. Y el lugar es las Islas de Flores e Indonesia. Nada más ahí ha sido descubierto. Los primeros descubrimientos eran en una cueva de Lian, en la misma Isla de las Flores, en el 2003, pero que no fueron, diríamos, acreditados de forma científica, y pensaban que era una broma, ¿no? Porque le dijeron, hemos encontrado un hobbit, porque así le describían, ¿no? El Homo floresiensis es conocido popularmente como el hobbit, debido a su tamaño. Los fósiles incluyen un cráneo pequeño y otros restos esqueléticos, indicando que tenían aproximadamente 1 metro de altura. Imagínense, ¿no? Unos hombres de 1 metro de altura. Este descubrimiento fue significativo porque desafiaba la idea convencional de que todos los homínidos más primitivos eran más grandes que los humanos modernos, y la causa de su pequeño tamaño sigue siendo objeto de debate actualmente, con teorías que van desde la insularidad de las islas hasta las condiciones genéticas. Además, la existencia de este Homo floresiensis sugiere una complejidad adicional en la evolución humana que aún se sigue explorando y comprendiendo, ya que recientemente se ha descubierto estos protohumanos, ¿no? Imagínense humanos de 1 metro, quizás para viajes espaciales, no sé. En fin, estos protohumanos fueron cruciales para la evolución del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, mostrando un progreso en habilidades cognitivas poco a poco y adaptaciones anatómicas, y dentro de un desarrollo cultural ascendiente en la invención de la ideología, bueno, ya el habla, la escritura y todo lo que ha venido después, a lo largo de todo el tiempo. Y las fechas son aproximadas y pueden variar según las investigaciones y descubrimientos que se han desarrollado, puesto que la datación implica, sobre todo en los primeros homínidos o protohumanos, que algunos han sido ya petrificados y es muy difícil datarlo exactamente. Vamos a iniciar un debate, pero antes quiero
que veamos el siguiente video para ver qué sigue después de esto, ¿no? Veamos. ¿Qué es la evolución del hombre? La evolución humana u hominización es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambio biológico de los ancestros más primitivos, Australopithecus, del ser humano hasta la aparición de nuestra especie tal y como hoy la conocemos, Homo sapiens. Este proceso tuvo inicio hace 5 millones de años en el continente africano con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano, las especies del linaje homínino y los chimpancés, pan, trogloditas. Estrictamente hablando, cuando se habla de seres humanos nos referimos exclusivamente a los Homo sapiens, aunque no seamos los únicos integrantes del género Homo. Antes de nosotros y algunos durante nuestra prehistoria existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintos, pero que presentaban numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en 2 linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras el otro migró a la llanura. Debido a presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje aprendió a erigirse sobre sus patas anteriores, librando así las posteriores que vendrían a ser luego manos capaces de sostener herramientas. El estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología, paleontología, geología y otras más ciencias semejantes, pero sobre todo gracias al surgimiento de los estudios de Charles Darwin y de la teoría del origen de las especies, que vino a suplantar al creacionismo o a la generación espontánea como la mayor explicación humana respecto a sus orígenes. La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies principales. Existieron otras menores que formaron parte vital del árbol evolutivo. Australopithecus, primeros primates en caminar erguidos, fueron un grupo variado y exitoso de especies que se enfrentaron a un cambio climático intenso en la sabana de su época, viéndose obligados a abandonar la dieta vegetariana y empezar a cazar, dando así origen al género Homo. De esta especie se considera esqueletos bastante completos como la famosa Lucy. Homo habilis. El género Homo se caracteriza por su capacidad de desarrollo de herramientas de piedra, y el primero de ellos existió en África hace 2,2 millones de años. Su capacidad craneal no superaba los 800 centímetros cúbicos, y habría compartido época con el Homo rudolfensis, con el cual a menudo se consideraba una misma especie. Homo ergaster. Esta especie humana fue la primera en salir de África hace 1,8 millones de años y colonizar otros territorios, gracias a lo cual sirvió a su vez de eslabón entre otras 2 especies venideras, el Homo erectus en China y Extremo Oriente y Homo cepraensis u Homo antecesor en Europa. Homo erectus habitó en Asia hace 1,8 millones de años, hasta su extinción hace 300 años. Se cubría con pieles de animales y fabricaba diversas herramientas de piedra, además de cocer sus alimentos, pues habrían domesticado el fuego. Esto imprimiría cambios profundos en su musculatura y su sistema digestivo, así como formas más complejas de socialización que habrían requerido entonces un lenguaje articulado. Homo antecesor, de mayor altura y cerebro todavía pequeño en comparación con el Homo sapiens. Fueron el primer eslabón humano europeo que sirvió de peldaño entre el Homo ergaster y el Homo heidelbergensis, y tal vez sea el único ancestro común entre los humanos modernos y el Homo neanderthalensis. Homo heidelbergensis, surgida hace 600.000 años, poseían grandes cráneos de 1.200 centímetros cúbicos y mandíbulas salientes, mayor apertura nasal y posiblemente un primer lenguaje simbólico. Sus primeros fósiles se hallaron cerca de la ciudad alemana de Heidelberg, de allí su nombre. Homo neanderthalensis, el famoso hombre de Neandertal, habitó Europa, Oriente Próximo y Asia Central hace más o menos 230.000 y 28.000 años, y su extinción obedece a causas desconocidas.
Sin embargo, al haber compartido época con el Homo sapiens, se piensa que la selección natural y la competencia habría favorecido a este último. Aún así, muchos humanos de hoy en día poseen índices genéticos de Homo neanderthaliensis, por lo que el cruce entre especies no ha debido ser inusual. Finalmente, Homo sapiens. El ser humano, como lo conocemos, surgió en dos tandas. La premoderna, cuyos cráneos no eran todavía del todo esféricos, con frente vertical y bóveda alta, aparecidos en África, Etiopía, Israel, Marruecos y Sudáfrica principalmente, hace 315.000 a 100.000 años. Y luego están los humanos modernos, dotados de comportamiento y fisionomía moderna, cuyos primeros restos datan de hace 195.000 a 140.000 años. Esta especie habría sido de tez oscura y habría lentamente conquistado el mundo entero, extinguiendo activa o accidentalmente al resto de las especies del género Homo y deviniendo en la humanidad que conocemos. Eso fue el viaje del ser humano. Estos protohumanos, ¿no? Y acá están todos, ¿no? Bueno, todos los que se han visto más o menos. Y no es que se haya despintado ahí, sino que estamos sacando un promedio de lo que podría ser el ser humano, aunque ya algunos ya se nos pela la cabeza, en fin. Vamos a ver un video de compendio rapidito nomás y nos vamos a las especies ancestrales de primates similares a los simios. Se trata de un proceso complejo que duró unos 6 millones de años aproximadamente. Abarca la aparición y extinción de diversas especies del género Homo, es decir, parientes no muy lejanos de nuestra especie, que nos antecedieron en el tiempo. De ellos heredamos muchas de nuestras propiedades biológicas. La evolución humana responde, como la de todas las especies animales conocidas, a las leyes de especiación y otras teorías formuladas a partir de los hallazgos científicos de Charles Darwin y posteriores desarrolladores de la misma. En este sentido se encuentra determinada por las mutaciones genéticas y por la selección natural. El origen del hombre, referido al origen e inicio de la especie humana, remite a diferentes teorías. Por un lado tenemos la visión científica, que sitúa a la especie humana como una más en la evolución biológica de los organismos vivos de la Tierra. Y por otra parte tenemos la visión mítica y religiosa, que concibe en general el origen del hombre como un acto de voluntad de uno o varios dioses. La evolución humana comprende las siguientes etapas. Primero, el surgimiento de los australopithecus, el inicio de nuestra especie, que de ahí en adelante pertenecieron al género Homo, es decir, fueron homínidos. La primera fue el Homo habilis y el Homo rudolfensis. Estos se caracterizaban por ser mejor para la vida en lo plano y por ser capaces de crear herramientas de piedra con las cuales cazaban y se defendían. Otra especie de homínidos llamados Homo erectus descendieron del Homo habilis, dotados de herramientas más complejas, de pieles de animales. Estos abandonaron el continente africano para expandirse por el supercontinente Pangea. El Homo erectus fue la primera especie humana en convivir compartiendo recursos. Debido a esto, el éxito migratorio obtenido, dando paso a nuevas especies. Esparcido por el mundo del género Homo, inició un proceso de especiación que produjo diversas especies humanas, tales como Homo ergaster en Asia y Europa, de donde surgió el Homo heidelbergensis en Europa y posteriormente el hombre del Neandertal, una de las últimas especies en extinguirse que convivió con los primeros de la nuestra. Mientras otras especies colonizaban el mundo, el Homo sapiens o el hombre moderno surgió en África.
Se ignora con precisión cuál fue la especie predecesora de la nuestra, pero sabemos que hace unos 90.000 años se expandió hacia el Medio Oriente, en donde se encontró con el hombre de Neandertal, con el cual convivió y llegó incluso a hibridarse en cierto grado, antes de que este último se extinguiera y el Sapiens conquistara finalmente el planeta entero. Ese es el viaje pues de los protohumanos. Este viaje comenzó hace 6 a 7 millones de años. ¿Y en qué terminará? No lo sabemos. ¿Ustedes qué creen? ¿En qué terminaremos? ¿Mezclados con inteligencia artificial? ¿Mezclados con otros seres del espacio que vengan? No lo saben. Y ahí lo dejo porque quiero debatir con ustedes y ver el tema de cómo hacemos los últimos episodios de este año. Ahí lo dejo.